sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos. Un privilegio estar aquí de nuevo en esta cabina para llevar su palabra del Señor. Y pues bueno, mi nombre es Carolina, copastora del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Y pues quiero darle la bienvenida y también quiero comunicarles que si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar aquí con el pastor Ramiro Moreno, acá en Estados Unidos, en Los Ángeles, y se puede comunicar también vía WhatsApp, ya sea aquí los que están en Estados Unidos o están en otra parte, se pueden comunicar, no importa, se pueden comunicar por WhatsApp, al 323-595-6357, 323-595-6357, o si se encuentran por el área de Tijuana, se pueden comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233, y también se puede comunicar por vía WhatsApp también. Así es de que pues le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí reunidos para seguir aprendiendo de su bendita palabra. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor limpiando nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder llevar y entender perfectamente su palabra. Padre bueno, te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos limpie de toda transgresión a tu bendita palabra, a tu bendita Torá. Y te pedimos que seas tú quitando toda escama, todo velo de nuestros ojos espirituales, y que todo aquel que está escuchando, Señor, también sea tocado a su alma, sea tocado su espíritu, Señor, para que se alinee con tu Santo Espíritu, Señor, y nos guíe a toda verdad. Padre bueno, te damos gracias y te damos gracias una vez más en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, por tu bendita misericordia. Amén y amén. Y pues aquí les paso a nuestro pastor Ramiro Moreno. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Pues en esta mañana, hermano, vamos a iniciar una pequeña serie de enseñanzas, la cual he titulado ¿Será verdad que Dios ya no mira el pecado actualmente como lo miraba en el pasado? Oiga, porque hermano, tú y yo vivimos en una cultura que realmente piensa eso, que Dios ya no mira el pecado actualmente como lo miraba en el pasado. O sea, y estoy hablando del pueblo creyente, hermano. No estoy hablando del pueblo pagano. No, estoy hablando del pueblo creyente. Piensan que Dios ya cambió su manera de pensar y que por lo tanto también su palabra ya ha cambiado. ¿Sí? Y esta forma de pensar, hermano, se ha introducido en las mismas iglesias. Oiga, y es por eso que actualmente en el cristianismo encontramos doctrinas medias raras en las que ya no se mira la palabra de Dios. Oiga, ya no se mira la Biblia como algo infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Pues que no puede fallar o equivocarse. Piensan que la Biblia se puede equivocar o puede fallar. Es más, algunos creyentes piensan que algunas cosas que están escritas en la Biblia ya no tienen ninguna relevancia, ya no son importantes. Es más, muchos piensan que hasta es mentira lo que está escrito, que ya no es palabra de Dios. Oiga, y entonces se cuestiona la veracidad de la palabra de Dios. Hay quienes piensan que alguna parte, algunas cosas que están escritas en la Biblia ya no son verdad, o ya no tienen ninguna relevancia.
que ya no son importantes. ¿Ah? Pero, hermano, déjame compartirte que lo que nosotros tenemos actualmente en el cristianismo protestante, pues es lo que Roma nos vendió, es lo que Roma nos heredó. Es decir, tenemos lo que estos hombres decidieron en cuanto a qué libros fueran puestos en los cánones bíblicos, y muchas veces dejando fuera otros libros que en la antigüedad eran tenidos como sagrados. Estaban al mismo nivel que los que ahora tenemos dentro del canon bíblico. Porque, hermano, si tan solo del canon bíblico católico al canon bíblico protestante, hay mucha diferencia, ¿va? El canon bíblico católico tiene libros extras que no se encuentran en el canon protestante. Por eso ellos dicen que ellos tienen la verdad, porque ellos dicen, ustedes le quitaron palabra a la Biblia, ¿no? Uh-huh. En cierta manera tienen razón. Tienen razón, exactamente. Uh-huh. Pero aún en algunos de esos libros, hermano, de todas maneras se condena la idolatría. Exacto, pero digo, por eso Uh-huh. más condenación tienen, porque tienen más palabra Uh-huh. que se ha ignorado. Ahora, esto, hermano, que sucedió de que otros libros fueron dejados fuera de los cánones, no es que esto se haya salido del control de Dios. No. Aún Dios está en pleno control de todo. ¿Ah? Y aunque el ser humano quiera de alguna manera intentar que la palabra de Dios quede sin relevancia alguna, pues simplemente no van a poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es indestructible. Dice que todo pasará, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, ¿verdad? Total que tenemos, hermano, ciertas doctrinas que se encuentran dentro del cristianismo actualmente, que ya no toman como base para su fe, para lo que ellos creen, ya no toman como base la palabra de nuestro Dios, ya no toman en cuenta lo que está escrito en la Biblia, sino que ahora más bien toman como base para su fe, para lo que ellos creen, libros escritos por hombres, ¿ah? Que ya no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Ahora, sabemos que la fe dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 10:17. Pero no dice que la fe venga por el oír palabras de hombres. Exacto. Ahora, esto es algo, hermano, que ya estaba profetizado que sucedería en los últimos tiempos, y que ya no nos debería de sorprender que esto esté sucediendo actualmente, porque de hecho ya estamos viviendo en los últimos tiempos. De hecho, el mismo Yeshua, el mismo Jesús, hermano, sabía que esto sucedería en el fin de los tiempos, justo antes de su venida. Vea lo que el mismo Yeshua, el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 7. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero vea lo que dice a continuación. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando venga en su segunda venida, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero ¿por qué preguntaría esto el Señor, hermano? Que se hallaría fe en la tierra. ¿Ah? Pues porque seguramente, hermano, antes de su regreso, la mayoría de los creyentes, oiga, nuevamente estoy hablando de los creyentes, estarían creyendo ya en otras cosas diferentes a las que están escritas en la palabra de Dios, o lo que está escrito en la Biblia. Oiga, hermano, estamos viviendo ya eso. La mayoría del pueblo creyente toma algunas cosas de las que están escritas en la Biblia, pero muchas otras ya no. Exacto. Oiga, como vuelvo a repetir, se atreven a decir que eso ya no es palabra de Dios. Toman en cuenta solamente lo que les conviene. Por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿qué es lo que Jesús y los primeros apóstoles
tenían como sagradas escrituras. ¿Será que tenían lo mismo que tenemos nosotros? Es decir, ¿tenían el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también? No, pues no. Pues no, mi hermano. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Era la única palabra de Dios que existía en ese tiempo. El Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era la Torá, los escritos y los profetas, ¿verdad? Eso es lo que ellos tenían como palabra de Dios. Amén. Entonces, vea, lo que Jesús y sus discípulos guardaban era lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo es que actualmente, hermano, desde muchos púlpitos se enseña que no, que ya lo que está escrito en el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna relevancia, ya no es importante, ya no se tiene que guardar? Si dice en Isaías 48, que por cierto, cuando Isaías escribe eso, que es lo que tenía él también como Sagradas Escrituras. Exacto. Pues la Torá, la ley de Moisés, mi hermano, los escritos. Entonces, y esa palabra, dice Isaías, que esa palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero ¿cómo es que actualmente ya no? Al menos en muchas vidas. Esa palabra que debe de permanecer para siempre, pues resulta que ya no permaneció para siempre. Solamente se toman ciertas cosas, pero otras se desechan. Oiga, y la pregunta es, ¿pero por qué estaría sucediendo esto? Por eso el Señor pregunta, ¿cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Oiga, o cuando regrese el Señor, ¿será que ya se van a estar malinterpretando y torciendo esas mismas escrituras, pero dándoles un significado totalmente diferente al que fue en un principio? Pues la verdad es que sí, mi hermano. Para esclarecer esto de que si Dios actualmente ya no mira el pecado como lo miraba en el pasado, pues tenemos que establecer ciertas verdades en cuanto, por ejemplo, al carácter de Dios, ¿no? Que la mayoría de las personas creen en teoría, pero que ya en la práctica estas ya no permanecen para siempre, sino que quedan invalidadas. Sí, pues. Para empezar, la mayoría del pueblo creyente ignora, oiga, no sabe qué es lo que Dios define como pecado en su palabra. Y ahí está el principal error. Exacto. Porque si tú le preguntas a cualquier cristiano, cualquier creyente, ¿qué es pecado? Te van a dar su propia definición de lo que ellos consideran que es pecado. Pero muy pocos te van a decir, oh, mira, aquí está. Esta es la cita en donde Dios dice que Él define como pecado en su palabra. Muy pocos, hermano, muy pocos. La mayoría lo ignora. Y eso a pesar de que está escrito en el Nuevo Testamento. Oiga nada más. ¿Y qué es lo que Dios define como pecado en su palabra entonces? ¿En qué parte del Nuevo Testamento se encuentra eso? Pues mira, está bien fácil, hermano. Primera de Juan 3:4. Ahí está lo que Dios define como pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan, hermano? Dice que pecado es la infracción de la ley. Pecado es la transgresión de la ley. ¿Y de cuál ley? De la ley que Dios le dio a Moisés. Amén. La ley de Moisés, como comúnmente se conoce, ¿no? El infringir, el transgredir la ley de Moisés, eso es pecado. Muchos dicen, hermano, que Jesús infringió la ley, por ejemplo, que infringió el día de reposo. Pues están equivocados, mi hermano. Porque si hubiera transgredido Jesús, Yeshua, el día de reposo, eso significa que hubiera pecado. Y no hubiera podido, como alguien que peca va a poder limpiar a otro que está pecando. Exactamente, mira, aquí lo que dice en el verso 5, dice, y sabéis que Él, ¿quién Él? Yeshua, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados.
pero como dice la hermana, ¿cómo podría quitar nuestros pecados si él mismo hubiera pecado? Exacto. No hubiera podido. Pero dice aquí, dice, y no hay pecado en él. Ahí está, mire, Jesús no transgredió la ley de Moisés, no la transgredió. Pero dice en el verso 6, oiga lo que dice, todo aquel que permanece en él, no peca. Ahí está. No transgrede la palabra. No transgrede la ley de Moisés. Todo aquel que permanece en Yeshua, no transgrede la ley de Moisés. Pero dice a continuación, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está, mire, o sea, todo aquel que infringe la ley de Moisés, no ha visto a Jesús, no ha visto a Yeshua, ni le ha conocido tampoco, aunque diga que sí. Exacto. Pero aquí con eso se prueba, hermano, si alguien verdaderamente está permaneciendo en él. Bendito Dios. Bueno, ahí está la definición de pecado, es lo que muchos ignoran, hermano. Muchos ignoran qué es lo que Dios define como pecado en su palabra. Ahora, y si eso es pecado, hermano, ¿por qué desde los mismos púlpitos entonces se nos está enseñando a pecar? Por ignorancia. Exactamente, hermano, por ignorancia. Dice la palabra del Señor en Oseas, ¿verdad? 4:6, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Porque le faltó conocimiento, porque no saben qué es lo que Dios define como pecado. Entonces, por eso, por esa ignorancia, muchas veces desde los mismos púlpitos se está enseñando al pueblo ¿a qué? A pecar. A pecar contra Dios, a infringir. ¿Por qué? Bueno, porque desde los mismos púlpitos se enseña que Jesús, y es más, se culpa al mismo Jesús. Que Jesús mismo vino a clavar la ley de Moisés en la cruz del Calvario. Oiga, pero hermano, ignoran también lo que Jesús dijo, ¿verdad? En Mateo 5:17. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Ahí está, mi hermano. Entonces, ¿te das cuenta qué fue lo que dijo Jesús y qué es lo que se hace desde los púlpitos? Ahora, ¿pero por qué estará sucediendo eso? ¿Por qué Jesús enseña una cosa y desde los púlpitos enseña otra cosa? Hermano, de hecho, el apóstol Pablo, hermano, que de hecho sus cartas se han torcido, se han malinterpretado por personas indoctas, así lo dice la palabra, ¿verdad? Que más adelantito vamos a dar esa cita. Dice el apóstol Pedro que las palabras de Pablo hace 2000 años se estaban torciendo y se estaban malinterpretando, se estaban tergiversando sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Oiga, eso estaba sucediendo. Pero mire lo que advierte el apóstol Pablo que iba a suceder en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que iba a causar que estas cosas estén sucediendo? Oiga, dice en Hechos 20, verso 29, el apóstol Pablo aquí hablando a los hermanos de Mileto. Oiga, Mileto era una ciudad gentil, o sea, estaba hablando a gentiles, creyentes gentiles, pero dice, verso 29, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, oiga, de vosotros mismos, los gentiles, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí está, mire, hermano. Sabemos, por el libro de los Hechos, capítulo 1, 2, hermano, sabemos que los que conformaban la iglesia en un principio, todos eran judíos y prosélitos, ¿verdad? Los 3000 que se convirtieron ahí en Hechos 2 cuando Pedro predicó, eran judíos y prosélitos, no eran gentiles todavía. Pero después, pues los gentiles sobrepasaban en número a los creyentes judíos, ¿verdad? Ahora, en un principio los líderes de la comunidad, los líderes de la iglesia, pues eran judíos. Pero pasado el tiempo, hermano, cuando
Porque vea usted, en Hechos 15, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Tenían esa pequeña diferencia de qué hacer con estos gentiles creyentes que estaban llegando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y convocaron a ese concilio en Jerusalén, se relata en Hechos 15, ese concilio en Jerusalén que se dio alrededor del año 50 después de Cristo, en donde ahí estaba Jacobo, hermano, el líder de esa comunidad, el líder de esa iglesia. Jacobo, el hermano del Señor. Y ahí fueron todos los apóstoles, hermano. Todos eran judíos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después de que le dieron muerte a Jacobo? Su primo Simeón tomó el cargo de líder. Pero ¿qué pasó después, hermano, de esas revueltas judías? Por ejemplo, la última revuelta judía contra Roma, el año 135 después de Cristo. Que fueron expulsados, los judíos fueron llevados al exilio nuevamente. ¿Qué pasó con ese liderazgo judío? ¿A dónde iban a asistir las iglesias gentiles? ¿A dónde? Pues ya no había punto de reunión, hermano. Entonces, los que tomaron el liderazgo de esas iglesias fueron gentiles. Y entonces empieza a cumplir lo que anuncia el apóstol Pablo aquí, en Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Oiga cómo los llama. Lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos gentiles, hermano, que pues trayendo ese paganismo, viniendo de un concepto, de un contexto pagano, empezaron a meter doctrinas raras a la iglesia. Hay un ejemplo bien claro, hermano, que tú lo puedes buscar en Google. Solamente pon este nombre: Marción del Ponto o Marción de Sinope. Lee la historia de este hombre, que era un hombre gentil. Oiga, ¿en qué año vivió? En el año 160 después de Cristo. ¿Sí? Por ahí 130, 160 después de Cristo. Oiga, en el segundo siglo. Solamente 30 años o 60 años después de la muerte del último de los apóstoles originales, del apóstol Juan. 30 a 60 años solamente después. ¿Y cuál era la doctrina de este hombre, Marción del Ponto? Él decía: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Así que, ¿sabe qué dijo él? Por lo tanto, rechacemos el Antiguo Testamento y solamente quedémonos con una parte del Nuevo. Oiga, nada más. Pero nuevamente pregunto, ¿cuáles eran las escrituras que tomaron como base, las únicas escrituras que existían en el tiempo de Jesús y de los primeros apóstoles? ¿Cuáles eran? El Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dijo Marción del Ponto, este gentil? Desechemos lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas, porque no sirve para nada. Prácticamente eso fue lo que dijo, hermano. Desechemos las escrituras que Jesús y los primeros apóstoles tomaron como base para sus enseñanzas, porque esas no sirven para nada. Quedemos solamente con una parte del Nuevo Testamento. Esa doctrina, hermano, no murió. Esa doctrina se mantiene viva hasta el día de hoy, porque hay muchas iglesias, hermano, que dicen: no tomes en cuenta el Antiguo Testamento, quédate solamente con el Nuevo. Hermano, si no tomas en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento, va a ser imposible que puedas entender correctamente lo que está escrito en el Nuevo. El Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento. Hay un comentario, hermano, de un judío sefardita, lo escuché. Este judío sefardita testifica que su abuelo le aconsejaba y le dijo: hijo mío, nunca vayas a leer el Nuevo Testamento, porque en él hay instrucciones específicas de cómo matar judíos. Que así le dijo su abuelo. ¿Por qué le dijo eso, hermano? Porque pues
si revisas la historia, hermano, eso es lo que ha sucedido con el pueblo judío. La mayor muerte y persecución hacia el pueblo judío ha sido por parte del cristianismo. Así es. Oiga, y entonces dice este hombre, este judío sefardita, yo desafié a mi abuelo y que me pongo a leer el Nuevo Testamento. Y lo que descubrí, dijo, fue que era todo lo que se habla, se narra ahí, son cosas judías. O sea que es como una continuación de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y descubrí que no hay instrucciones específicas de cómo matar judíos. Pues hermano, fíjese que él entiende lo que está escrito en el Nuevo Testamento de una manera muy diferente a como lo entiende un cristiano que no toma en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Porque, mira, cuando un cristiano, hermano, empieza a tomar en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo lee, lo escudriña, hermano, hace que entienda de una manera muy diferente lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Oiga, de una manera muy, pero muy diferente, mi hermano. Ahora, volvamos al tema que empezamos, ¿ah? ¿Será que Dios ya no mira el pecado actualmente como lo miraba en el pasado? Porque, como le vuelvo a repetir, hay muchas personas dentro del cristianismo, muchos creyentes que creen eso, que Dios ya no mira el pecado de esa manera como lo miraba en el pasado. Pero, ¿será que esto es así? Porque mire, como les dije hace un momento, muchos creen en teoría solamente que Dios no miente. Está escrito en Números 23:19. Creen en teoría que la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Creen en teoría solamente que Dios no cambia. Santiago 1:17. Y también creen que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, en Hebreos 13:8, pero de una manera teórica solamente. Pero vamos a ver que ya en la práctica es muy diferente, mi hermano. Y esto va a suceder por la razón de que se han malinterpretado ciertas citas bíblicas, porque la verdad, hermano, es que nunca vamos a encontrar en la bendita palabra de Dios que Él se contradiga. O que Dios diga, oh, sí, ¿saben qué? La verdad es que me equivoqué. Lo siento mucho. No, hermano, nunca vamos a encontrar eso en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Ahora, todos esos puntos que mencioné anteriormente, en que muchos creyentes creen en teoría, pero que ya al ponerlos en práctica, al aplicarlos a la vida diaria, se terminan invalidando y ya no permanecen, se pasa por encima de ellos. Y vamos a dar algunos ejemplos de esto para que respalde lo que estoy diciendo. Pero, hermanos, sinceramente, mi oración es que el Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento y nos haga meditar en esto, ya que es el Espíritu Santo el que nos enseñará todas las cosas, ¿verdad? Y también dice que nos va a guiar a toda verdad. Bendito Dios. Y también es el Espíritu Santo el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Ahora, te voy a compartir, hermano, que yo mismo, no me estoy lavando las manos, yo mismo antes, creyendo en todos estos puntos que mencioné anteriormente, en teoría, pero ya en la práctica, hermano, yo mismo los quebrantaba. Pero siempre cuestionando el por qué era así. Por ejemplo, yo me hacía preguntas como estas. ¿Por qué si Dios dijo que Él había bendecido el séptimo día como día de reposo y lo santificó? Porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿verdad? Así lo dice Génesis 2:3. E incluso también lo puso como el cuarto mandamiento en Éxodo 20:8-11. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué actualmente en la mayoría del pueblo cristiano ya no se obedece este cuarto mandamiento, sino que ahora se guarda otro día diferente al que Dios ordenó? Ahora se guarda el primer día de la semana, se guarda domingo,
como nuevo día de reposo, cuando no existe ninguna cita bíblica en donde Dios hable de ese cambio de día de reposo. Oigan, y ciertamente no hay. Incluso tanto fue mi duda, hermano, que yo asistía al que era mi pastor en ese tiempo y le pregunté, a ver, pastor, ¿qué pasó aquí? Porque si Dios ordenó guardar el séptimo día como día de reposo, ¿por qué nosotros ahora guardamos domingo? ¿Por qué guardamos el primer día de la semana? Y su respuesta fue, oh sí, nosotros ahora guardamos el primer día de la semana porque en domingo resucitó Cristo. Oiga, hermano, en domingo resucitó Cristo. Pues yo dije, pues voy a investigar ahora si verdaderamente Cristo resucitó en domingo. Y hermano, ya le he compartido anteriormente esto. Que eso es una mentira de Satanás. No es mentira que Jesucristo haya muerto y resucitado. Eso es verdad. Lo que es mentira son los días que nos han sido enseñados. Es decir, se nos ha sido enseñado que Él murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, ¿verdad? Así es. Eso es lo que millones de creyentes creen. Y lo peor que para justificarse es, no importa el día, lo que importa es que sí sucedió. Así me han dicho muchos. Mire, lo más importante es que Jesús murió y resucitó. Tienes razón, le digo yo. Eso es lo más importante. Pero ¿sabes qué? El día de su muerte y resurrección también es muy importante. ¿Por qué? Porque ese día de su resurrección hace la diferencia entre estar obedeciendo el mandamiento de Dios o estar obedeciendo el mandamiento de un hombre. Y ahí ya se quedan así. Claro. ¿Por qué? Porque si Jesús no resucitó en domingo, hermano, que no resucitó en domingo, porque de viernes a domingo, hermano, según el horario que nos da en que Él murió y que su cuerpo fue puesto en el sepulcro, hoy murió a la hora novena, a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde empezaba un día de reposo de gran solemnidad. Entonces su cuerpo tenía que ser puesto en el sepulcro antes de las 6 de la tarde. Y hemos establecido como 5 de la tarde, ¿verdad? Más o menos, que en esa hora fue puesto su cuerpo en el sepulcro. Entonces, vea, de 5 de la tarde del viernes, y supongamos que haya resucitado domingo a las 5 de la mañana, solamente hay 36 horas. Solamente hay 36 horas. Pero Jesús mismo, hermano, Él dijo en Mateo 12, 38 al 40, que así como Jonás había estado en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Ahora, 3 días y 3 noches, hermano, ¿cuántas horas tiene un día y una noche? 24. 24. Entonces, ¿qué es lo que se nos ha programado en la mente por el sistema religioso establecido? Que 24 más 24 más 24 son 36. Oiga, es para reírse, hermano, pero nadie parece cuestionarlo, pues como se ha programado eso en la mente, como un robot, nadie cuestiona. Exacto. Nadie cuestiona, hermano, simplemente se toma como una verdad absoluta, eso ha sido programado. Sí, porque yo también ni siquiera tenía en mente, ni me había fijado tampoco. Exacto, ¿Así? exacto, no, es que se programa para no cuestionar, para decir amén, nada más. Pero cuando te sales de ese sistema, hermano, es cuando empiezas a cuestionar. Caray, Jesús dijo 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches no son 36, son 72. Oiga, 36 es la mitad de 72. Amén. La mitad del tiempo, hermano. Entonces no es verdad que Jesús haya resucitado en domingo. ¿Y entonces por qué se guarda domingo ahora como nuevo día de reposo? ¿Sabe por qué, mi hermano? Y eso es lo que muchos ignoran. Porque se ha estado obedeciendo el mandamiento de un hombre. Oiga, este hombre, desde el cuarto siglo, allá en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino, fue el que cambió el día. Del séptimo al primero, en honor a su dios Sol. Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, ¿verdad? Que quiere decir día del sol. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo en el cristianismo? Tanto católico como protestante, mi hermano. Que se ha estado obedeciendo el mandamiento de un hombre, el mandamiento de Constantino, pero se ha estado desechando el mandamiento de Dios, se ha estado desobedeciendo el mandamiento de Dios.
Entonces te das cuenta cómo se han estado guardando, creyendo cosas que ni siquiera están escritas en la palabra de Dios. Porque, hermano, el día de reposo que está escrito en la palabra de Dios es el del séptimo día, no el del primer día de la semana. Entonces por eso Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, sabemos que Jesús pues, no lo dijo esto en español, hermano. Nosotros lo leemos en nuestras Biblias en español, pero no es el idioma original. Jesús no hablaba español, no hablaba inglés. Hablaba hebreo, arameo. Entonces vea, ¿qué palabra usaría cuando dijo hallará fe? Para la palabra fe. La palabra emuná, es la palabra hebrea emuná. Y lo sorprendente de esto, hermano, es el significado que tiene la palabra emuná. Porque la palabra emuná significa fidelidad. Entonces el Señor pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fidelidad en la tierra? ¿Fidelidad a qué? ¿Fidelidad a lo que está escrito en la palabra de Dios? Oiga, ahí está, mire. O sea, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fidelidad a lo que está escrito en la palabra de Dios? Por ejemplo, ¿hallará fidelidad a guardar el séptimo día como día de reposo? ¿O estarán guardando otro día diferente que ni siquiera está escrito en la bendita palabra de Dios? Entonces, el transgredir eso es ¿qué? Pecado. Así es. Entonces, por eso te das cuenta porque muchos dicen, no, es que Dios ya no mira el pecado actualmente como lo miraba en el pasado. Ya podemos guardar otro día de reposo, Él ya no lo mira como pecado. Sí, pues eso es lo que les conviene. Oiga, pero Dios, hermano, Él siendo un juez justo, Él no crea, hermano, que va a ser comprado. Con cohecho. No, hermano. No, Él se va a regir por lo que está escrito en su bendita palabra. Imagínense que a los del Antiguo Testamento fueran juzgados con el Antiguo Testamento. Y entonces, qué injusticia sería que allá nosotros nos juzgue con otra palabra. Exactamente. Entonces, pues ya no sería justo. Pues no. Esa era una de las preguntas que yo me hacía. Y hay esa respuesta. ¿Verdad? ¿Por qué actualmente el pueblo creyente está guardando otro día? ¿Por qué? Porque está obedeciendo el mandamiento de un hombre. Por eso el Señor mismo, Dios mismo, en Isaías 29:13, dice, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mismo Jesús también lo dijo en Mateo 15, hermano. Oiga, ¿sí? Porque ya desde esa época el pueblo estaba obedeciendo más a mandamientos de hombres que a los mandamientos de Dios. Ahora, otra pregunta que yo me hacía, hermano, después de haber leído toda la escritura de principio a fin, porque eso es lo que pasa, hermano. Una vez que tú lees toda la Biblia, de principio a fin, van a surgir preguntas. Y muchas veces esas preguntas ni respuesta. Bueno, sí tienen respuesta, pero no las hallas. Esta pregunta que yo me hacía era, ¿por qué si Dios prohibió a su pueblo comer carne de cerdo? ¿Prohibió a su pueblo comer mariscos, etcétera? Esto está escrito, hermano, en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Yo decía, pero ¿por qué actualmente ya comemos muy libremente todo esto? Yo recuerdo, hermano, en la iglesia donde yo asistía, yo ya había leído esto, pero ahí mismo, cuando hacíamos reuniones, hermano, el pastor mismo nos cocinaba mariscos, nos cocinaba chicharrones. Yo me los comía, pero me preguntaba, o sea, Señor, pero ¿por qué nosotros ahora ya comemos? ¿Ah? ¿Porque tú diste permiso? ¿Ah? Y tomaba como base esa visión que tuvo el apóstol Pedro, en Hechos 10, donde vio toda clase de animales impuros en ese lienzo, inmundos e impuros, y oyó la voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Oiga, y de hecho, hermano, en esa ciudad en donde sucedió eso, que es en la ciudad de Jope, ahí, supuestamente, en una ocasión yo estaba viendo un video en YouTube, en donde estaban precisamente filmando en esa ciudad de Jope. Y supuestamente estaba mostrando la casa
de Simón Curtidor, en donde Pedro tuvo esa visión, porque según todavía existe. Pero afuera hay una placa escrita en hebreo y en inglés, en donde dice qué sucedió eso. Oiga, y dice: esta es la casa de Simón Curtidor, en donde el apóstol Pedro tuvo esa visión del cielo, en donde vio toda clase de animales impuros, pero en donde Dios ahora le estaba dando permiso de comer cualquier cosa. Así dice, hermano. Y yo lo leí, sinceramente, hasta ese tiempo es lo que yo también creía. Pero lo que levantó mi gran sospecha es quién firmaba esa interpretación. ¿Y sabe quién la firmaba? El Vaticano. Oiga, años antes, hermano, unos años antes, Dios me había abierto el entendimiento. Oiga, había descubierto al leer su bendita palabra que el adorar ídolos era algo que a él no le agradaba. Porque yo antes también adoraba ídolos, mi hermano. Pero cuando leí esa cita en Éxodo 20, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de las imágenes. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga, cuando leí eso, hermano, cuando lo entendí, que no me fue nada fácil, pues tomé una decisión poderosa y me deshice de todos esos ídolos. Pero años después vengo nuevamente y leo esa interpretación firmada por el Vaticano. Y eso es lo que yo creía en ese momento también. Pero entonces dije: caray, el Vaticano, pero espérate, el Vaticano hace 10 años me estuvo mintiendo, haciéndome creer que adorando ídolos era algo que agradaba a Dios. Y Dios tuvo que venir él mismo a través de su bendita palabra y mostrarme que no, que yo estaba equivocado. ¿Será que ahora el Vaticano me está diciendo la verdad o me estará engañando nuevamente? Hermano, ahí literalmente yo pude sentir como que algo se me metió en mi ser, que fue un deseo profundo de conocer su verdad. Una pasión, pero por conocer su verdad. Y entonces me puse a escudriñar. Y empecé precisamente con Hechos 10. Pero no solamente leí lo que todo el mundo lee, sino que yo leí todo ese capítulo. Porque, hermano, la mayoría de los creyentes solamente leen hasta donde dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro contesta: no, Señor, porque hasta este día yo no he comido nada inmundo. Y donde el Señor le contesta: no llames común inmundo a lo que yo ya he limpiado. Y hasta ahí leen solamente. Oiga, ya no leen lo que sigue. Si leyeran lo que sigue, se darían cuenta que Pedro, después de que se le repitió 3 veces, dice que se quedó atónito pensando cuál sería el significado de esa visión. Oiga, no entendió. Pedro no entendió, hermano, qué significaba esa visión. Lo que el cristianismo a la primera entendió: que Dios le estaba dando permiso ahora de comer cualquier cosa. Sí, pero ¿por qué Pedro no? ¿Y por qué no se lee ya eso? Ahí está, mira. Ahí está la respuesta, hermano. ¿Hasta cuándo entendió entonces Pedro el significado de esa visión? Hasta que llegó a casa de Cornelio, que Cornelio era un hombre gentil, ¿verdad? Y Pedro, lo primero que les dice cuando llega a casa de Cornelio es: ¿vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil? Pero Dios me ha mostrado, ahí está, mire, ahí Dios le muestra el significado de la visión. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Ahí no dice Pedro: pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún cerdo o a ningún marisco. No dice así Pedro. Dice: pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oiga, esta visión, hermano, no estaba hablando de los animales impuros, estaba hablando de los hombres, que de hecho la religión decía que eran inmundos, porque en ese tiempo los gentiles eran considerados como perros, como gente de segunda clase, como impuros, inmundos. Pero Dios le dice al apóstol Pedro: no los continúes llamando inmundos, porque yo ya los he limpiado. ¿Y qué sucedió después? Que el Espíritu Santo, hermano, cayó sobre todos esos gentiles que estaban reunidos ahí con
con este varón, ¿ah? Con Cornelio. Amén. Tanto así que dice que los que iban acompañando a Pedro, judíos, se quedaron con la boca abierta, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, ¿a qué se refería esa visión? ¿De qué estaba hablando? De hombres, hermano, no de animales. Los animales que Dios declaró como impuros en Levítico 11 y Deuteronomio 14, siguen siendo hasta el día de hoy impuros, inmundos, abominables. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pero de esa cita se ha tomado una gran parte del pueblo cristiano para decir, ya ves, ahora Dios ya cambió, ya no mira el pecado como lo miraba en el pasado. Ahora Dios ya nos da permiso de comer cualquier cosa. Mentira de Satanás, hermano. Mentira de Satanás. ¿Quiénes son los que han interpretado de esa manera estas citas? ¿De origen qué? Gentil. Esos lobos rapaces de los que habló el apóstol Pablo. Exacto. De esos lobos rapaces, hermano, de esos gente ignorante que piensa que la palabra de Dios ya no vale nada. Oiga, que no tiene relevancia alguna, que ya no es importante. Mentira de Satanás, mi hermano, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito Dios. Sabemos, hermano, que Dios no miente, Dios no cambia. Aleluya. Pero ahora resulta que mucha parte en el pueblo cristiano ya no cree en eso. Ahora resulta que la palabra de Dios ya no ha permanecido para siempre. Porque ya se está haciendo y obedeciendo algo totalmente diferente a lo que ordena Dios en su palabra. Entonces esto quisiera decir que Dios mintió, que Dios se equivocó. Es como si, por ejemplo, hablando de las carnitas, de la carne de cerdo, ¿no? Es como si Dios dijera, oh, sí, ¿saben qué? Yo en el pasado prohibí que comieran carnitas michoacanas. Pero ¿saben qué? Yo lo hice porque yo mismo no las había probado, pero ahora que las pruebo, hermano, ya me di cuenta que están deliciosas. Así es que perdónenme, discúlpenme, pero ahora ya les doy permiso. No, hermano, Dios no es así, mi hermano. Dios no es así. Desgraciadamente para muchos, Dios no es así. Lo que Él dice, Él lo mantiene, hermano. Si Él dijo, esto es inmundo, abominable, sigue siendo inmundo, abominable hasta el día de hoy, porque su palabra permanece para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Y pues sabemos que la ley del Señor es perfecta, ¿verdad? Que eso, yo me pregunto, ¿cómo algo perfecto ya ahora puede ser malo? Pero bueno, Perfecto. vamos a por el tiempo vamos a terminar bueno, vamos a seguir comentando en la siguiente estudio. Amén. Y pues les damos las gracias. Y aparte les voy a compartir de nuevo este número de teléfono. Si tiene dudas, si tiene preguntas, si necesita oración, puede comunicarse con el pastor Ramiro Moreno aquí en Los Ángeles, California, al 323-595-6357, 323-595-6357. Y también se puede comunicar por vía WhatsApp. Así es de que no hay límites para comunicarse. Y si se encuentra por allá, por el área de Tijuana o a los alrededores o en México, pues se puede comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233, y también puede comunicarse por vía WhatsApp. Y pues no se olviden de compartir esta palabra, va a quedar en Facebook y en YouTube. Así es de que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana para seguir la segunda parte, porque esta información, esta palabra se pone cada vez mejor, porque su palabra permanece para siempre. Gloria al Señor. Amén, amén. Bueno, pues hasta la próxima semana, hermano, la misma hora. Bendiciones. Gracias por su favor y su atención. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.